Hola mis amigos, muy buena tarde. Con este video quiero dar a conocer algo que siempre hemos pensado y es la palabra evangelio. ¿Tú sabes qué es el evangelio? Hemos escuchado regularmente mensajes subjetivos que incluso lo que hacen es confundirnos, como por ejemplo, Dios es amor, Dios es perdonador, entrégale tu vida a Cristo. El evangelio se ha convertido en una terapia religiosa. Eso no es el evangelio. Decir que aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, eso no es el Evangelio. Pedirle a Dios que te perdone, eso no es el Evangelio. A través de este video quiero tomar 3 encabezados que puedan ayudarnos a establecer e identificar y definir qué es el Evangelio. El primer encabezado es: ¿sabes tú quién es Dios? Nos han enseñado sobre Dios que Dios es amor. Y tienes razón, Dios es amor. Que Dios es perdonador. Pero hay algo más que quiero transmitir en este video sobre Dios. ¿Sabías tú que Dios es justo? En Hebreos 12:14 se establece una gran verdad que quiero que tengamos en cuenta. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Esto quiere decir que es un requisito para llegar al cielo el ser puro, el ser santo. También quiero enseñarte otra verdad que aparece en las Escrituras. Dios es justo. Cuando vamos al Salmo 7:11, aparece que Dios es justo, pero que está airado contra el impío. Dios es un juez justo. No puede pasar por alto el pecado. Dios es implacable ante el pecado. La ira de Dios, que es el tercer atributo que quiero que aprendamos de Dios en este video, es la ira de Dios. Romanos 1:18 establece que la ira de Dios cae, se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres, contra los impíos, contra la maldad. En este momento quiero que tú entiendas qué es lo que Dios es. Dios es justo, Dios es santo, Dios es ira. Esto me da una pauta muy importante. También Dios quiere que nosotros conozcamos de la verdad y seamos salvos, que todos lleguemos a la salvación, y eso lo establece en 1 Timoteo 2:4. Y esto me da la pauta para empezar el siguiente encabezado. ¿Sabes tú cuál es la condición de la raza humana? La Biblia recita en 1 Corintios 2:14 que para el hombre natural es imposible, que no puede entender las cosas que se han de discernir o entender con el Espíritu. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué no las puede entender? Segunda de Corintios 4:4, con respecto a ese Dios de este siglo, es Satanás, habla de que él secó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la verdad del Evangelio. Habla de los incrédulos, y esto me lleva al siguiente punto, y es: ¿sabías tú que la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios? Divide la historia de la humanidad en dos: los que creen y los que no creen. En Romanos 13:11 nos dice una gran verdad: que no hay quien busque a Dios. Cuando tú piensas que buscas a Dios, la Biblia dice lo contrario. No hay quien lo entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso me lleva al siguiente punto, y es que todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos separados de la presencia de Dios por aquello llamado pecado. La Biblia recita que el pecado es la transgresión de la ley. Todo lo que transgrede, todo lo que desagrada a Dios es llamado pecado. También nosotros podemos mirar qué hace el pecado en la raza humana. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 6:23 dice que la paga o la consecuencia por ser pecadores es la muerte. ¿Pero a qué muerte se refieren las Escrituras? ¿A una muerte espiritual? Ezequiel 18:4, Dios dice lo siguiente: el alma del Padre es mía y el alma del Hijo es mía, pero aquella alma que pecare, esa morirá. Quiero que tú entiendas ello, para que nosotros podamos mirar cómo logramos adquirir esa fe, porque el siguiente paso sería, bueno, si dividimos la historia en dos, entre los que creen y los que no creen, ¿cómo alcanzar esa fe? La Biblia recita en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír por su palabra. Esa es la transición para el siguiente encabezado.
¿Cuál es la solución real para la raza humana? Dios establece una solución. ¿Cuál? El Evangelio. Y hablando del Evangelio, nosotros tenemos que entender que hay alguien que ocupó nuestro lugar. En 1 de Pedro 3:18 habla de que ese sustituto, el justo por los injustos, es el Señor Jesucristo, que murió para llevarnos a Dios. También habla la Biblia que Cristo se expió, Él entregó su vida en la cruz para que su sangre lograra perdonar y limpiar nuestros pecados. Esto lo recita en Hebreos 9:22, donde se dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. También nos lleva al siguiente punto, y es: Cristo en la cruz nos ha redimido, nos ha comprado. En Efesios 1:7 dice que nos redimió con su sangre para perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué es redención en la intención del texto? Que el Señor Jesucristo nos libertó, nos quitó la opresión del pecado, la opresión de Satanás, y nos ha declarado libres. En Colosenses 1:13 dice que el sacrificio de Cristo en la cruz nos ha trasladado del poder de Satanás, del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Eso quiere decir que esto nos ayuda a entender que somos libres, que ya no somos sujetos al pecado, que ya no somos sujetos al dominio de Satanás, sino que ahora en Dios tenemos redención. En Cristo tenemos redención, y ahora Dios, por ese sacrificio, nos declara inocentes. Romanos 3:24 recita así: siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El punto es: tú entiendes que tú estás separado de Dios por aquello llamado pecado. ¿Entiendes que la solución del pecado es Cristo? La obra de Cristo en la cruz. Toma tu decisión. Tú puedes tomar decisiones. Tienes el poder de tener decisiones, siendo que tú estás muerta en delitos y pecados, como recita la Escritura. ¿Cómo funciona? La fe viene por el oír por su palabra. Dios, a través de las Escrituras, establece una gran verdad: el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. Espero que este video te haya servido, y cualquier cosa, pues seguimos en este canal.